el kirchnerismo como proceso histórico chocó contra ciertas limitaciones estructurales propias de los países subdesarrollados cuando intentan hacer políticas keynesianas, ¿no? Chocan contra un límite que está dado por su inserción en el mundo y su matriz productiva. Esto se traduce en la Argentina en falta de dólares, porque como no tenés combustible los tenés que comprar afuera, como no tenés motores los tenés que comprar afuera para sostener el nivel de consumo, de inversión y de crecimiento económico basado en el mercado interno. Eso se paga en divisas y terminás chocando porque no tenés las divisas suficientes. Esto puso, podemos decir, relativamente en jaque al proceso kirchnerista, lo debilitó económicamente y después política y socialmente. Ante esta situación, el gobierno de Macri asume y podemos decir que tiene dos etapas. Una etapa de emergencia, ni bien asumió, donde la solución a este problema, podemos decir, urgente de la falta de dólares, lo resolvió con un acuerdo con los grupos primarios exportadores, especialmente con los grupos que venden porotos de soja al exterior, donde negoció una baja de los impuestos a la exportación y una devaluación, o sea, un aumento del valor del dólar, como ellos venden en dólares, les conviene, a cambio de que liquiden un montón de porotos de soja que tenían estoqueados durante el gobierno de Cristina y que no los liquidaban, no vendían y generaban escasez de dólares. Bueno, Macri negoció devaluar y eliminarle las retenciones y a cambio estos sectores liquidaron divisas. Con esto se obtuvieron dólares y Prat Gay pudo sacar las restricciones cambiarias que se habían impuesto por la falta de dólares en el gobierno de Cristina. Esto tuvo su costo, porque la suba del valor del dólar y la eliminación de las retenciones trajo que los alimentos, sobre todo de muchos productos importados, aumentaran de precios, se acelerara la inflación en Argentina y generara su costo en el bolsillo de la gente, porque durante casi 3 o 4 meses la inflación fue de un 25-30% acumulada y los aumentos de la jubilación, la asignación o el salario de cero, ¿no? Hubo una pérdida fuerte de poder adquisitivo en esta primera etapa. Después de esta etapa, la política económica dio un giro que viene con el acuerdo, digamos, cuando Macri con su ministro Prat Gay le pagan a los fondos buitres el juicio que tenían, que le cerraba a la Argentina los mercados financieros de deuda. Entonces, después de ese acuerdo que le pagan casi, bueno, el acuerdo fue casi de 13.000 millones de dólares, costó pagar ese juicio internacional que tenía la Argentina. Ahí vino otra etapa donde en vez de una alianza con los sectores primarios exportadores, más bien se recostó en los grupos financieros internacionales y los dólares los consiguió colocando deudas, ¿no? Vive una etapa de creciente endeudamiento externo de la nación, las provincias y algunas empresas privadas, y ya la política no fue de devaluar, sino que el valor del dólar se contuvo. Esto permitió bajar un poquito la inflación que se había disparado en los primeros meses y contener un poco la pérdida de poder adquisitivo del salario y la jubilación cuando empezaron los aumentos de las paritarias de la movilidad social. No alcanzó a compensar, pero podemos decir que fue una etapa de menor empobrecimiento abrupto que la primera en esta estrategia más de alianza con los mercados financieros internacionales. Creo que esto caracteriza las dos, digamos, los dos ejes de la política de Mauricio Macri, donde la esperanza de Macri estaba que después de cerrar con los fondos buitres y colocar deuda, iban a venir ya inversiones reales, ¿no?, para relanzar la economía y el crecimiento. Esto no se dio porque el esquema económico inicial había deprimido un poco el mercado interno y también porque no hay en la Argentina históricamente un crecimiento en base a inversiones extranjeras. Argentina, mismo por su ubicación estratégica y geográfica, no es una base para la exportación porque quedan lejos los principales mercados de consumo mundiales. Y por el otro lado, los sectores que siempre atraen inversión extranjera, que son los primarios, agrícola, minero o hidrocarburos, que son los tres donde hace hincapié Mauricio Macri, no son sectores que logren traccionar el empleo y la economía en general, digamos, tienen repercusiones en el resto de la economía muy limitadas, ¿no? Entonces, el resultado podemos decir que fue, pese a que se logró estabilizar el dólar en esta segunda etapa y limitar un poco el deterioro del salario y la jubilación frente a lo que fue los inicios del gobierno, igualmente no alcanzó para relanzar la economía, y la economía cerró en un año muy malo, con una caída, podemos decir, de 3 puntos aproximadamente, un poquito más, de la actividad económica, y una inflación que pasó de cuando asumió Macri estaba en el 23-24% a cerrar el año en el 39-40%, ¿no? O sea, con una disparada de la inflación con una caída de la actividad.
Lo que hizo Macri no es una solución, sino que simplemente fue, en una primera etapa, restringir la economía y aceptar el límite impuesto por el subdesarrollo a nuestra expansión económica, y en una segunda etapa, patear el problema hacia adelante tomando deuda, digamos. Ninguna de las dos fue una solución. Me parece que la estrategia de Mauricio Macri es abandonar la idea del desarrollo económico, aceptar una inserción argentina periférica exportando productos primarios y tratar de reducir el impacto estructural que tiene esto, porque esto genera poco empleo, genera una sociedad muy desigual en términos de integración social, amortiguando los efectos de esta estrategia en el corto plazo, tomando deuda para que no se sienta, digamos. Esa es un poco la visión de largo plazo y la etapa coyuntural del gobierno de Mauricio Macri. Resolver esa problemática, que no es nada fácil, va por dos caminos. Por un lado, por revisar las pautas de consumo, o sea, qué es el desarrollo, qué tipo y qué pautas de consumo y distributivas quiere la Argentina, porque no es lo mismo consumir celulares y electrónica o automóviles, que 80-90% son importaciones, que tener una casa propia, que el 80-90% son materiales nacionales, ¿no? O sea, una matriz distributiva y de consumo diferente, que permita a la gente tener su casa propia y cambiar menos el celular o el auto, implica menos gasto de dólares y mayor bienestar, y es desarrollo. Y por otro lado, resolver problemáticas de inserción exportadora y de sustitución de importaciones, ¿no? Pero uno diría que bueno, la estrategia más amplia, que no era nada fácil, iba más bien por acuerdos bilaterales y a nivel regional de intercambio mutuo con otros países de Latinoamérica, ¿no? Nosotros teníamos faltantes de combustible, Venezuela tenía superávit de combustible, nosotros teníamos superávit de alimentos y maquinarias, Venezuela tenía faltantes de alimentos y maquinaria. Algo parecido parecía con Bolivia, o sea, Latinoamérica en sí podía resolver algunos de sus déficits conjuntos si hubiera encarado una estrategia económica de integración diferente a la que se dio en el Mercosur, ¿no? Porque con Brasil nosotros, en lugar de integrarnos y beneficiarnos mutuamente, entramos en una guerra comercial por quién le pone más barreras a los productos del otro, que tiró abajo la producción industrial de uno y otro país. Entonces creo que el desarrollo pasaba por otro lado, no por la devaluación, no por el acuerdo con los fondos buitre, que incluso se podía llegar a devaluar o se podía acordar con los fondos buitres, pero digo, ninguna de las dos cosas era una solución. No es una estrategia económica que alcance para todos, podemos decir. Beneficia a grupos económicos ligados a la propiedad de la tierra, de los yacimientos o de la extracción de hidrocarburos. Hay algunos grupos multinacionales también que tienen ahí una inserción importante en materia de extracción. Puede mejorar en algo, o depende del ciclo, en algo las finanzas y la construcción, si estás en una etapa de ingreso de capitales o de fuga de capitales, de acuerdo al ciclo internacional de capitales, pero la economía no da más que para eso, ¿no? Con una clase media muy angostita, un sector minoritario muy enriquecido y una base de pobres, podemos decir, del 40-50% estructural, ¿no? Eso sería el modelo primario en la Argentina de largo plazo, que se anticipa, podemos decir, en este primer año. Porque la ley de movilidad dice que la jubilación y la asignación se ajusta de acuerdo a la recaudación y o el aumento de los salarios. Como la recaudación, tanto porque se eliminaron impuestos a sectores concentrados, como cayó la actividad económica, bajó, y los salarios fueron por debajo de la inflación, las jubilaciones y las asignaciones fueron por debajo de la inflación. Entonces, el resultado de la política social fue que los sectores que están cubiertos por la seguridad social, sean jubilados, sean gente que cobra asignaciones, vieron perder el poder adquisitivo de sus ingresos, ¿no? Frente a la inflación. La política energética de Aranguren, que es un ministro de Energía de Macri ligado a la empresa Shell, es llevar el valor del gas en boca de pozo a como si Argentina, pese que lo extrae en la Argentina y cuesta, el 70% se extrae acá más o menos y cuesta 50 centavos el millón de BTU la extracción, llevarlo a un valor de 6-7 dólares el millón de BTU, que es lo mismo que si Argentina lo importara en barco, como si fuéramos una isla que solo puede importar GLP. Esta política trajo que el año pasado aumentaran un 500% las tarifas de gas y que este año se vuelvan a aumentar un 100%, o sea que en total casi un 1000% de aumento en las tarifas de gas. Como toda la matriz energética en Argentina es gas dependiente, nosotros tenemos centrales de generación energética en base a combustibles, el aumento del gas que se le hace a las empresas de hidrocarburos hace que después también la energía eléctrica aumente casi un 1000%. Entonces la política de aumento de tarifas es brutal. O sea, es brutal
desde donde la mires, no está justificada, porque no es que se están eliminando subsidios que el gobierno anterior ponía. Se están reduciendo los subsidios, pero lo que se está haciendo en realidad es un aumento en el precio que se le paga a las empresas petroleras por extracción de gas a boca de pozo sideral y no justificado. Porque solo un 15-20% es lo que se importa en barco a valor de 6-7 dólares el millón de metros. El resto o se importa de Bolivia más barato o se extrae acá casi un 70% a 50 centavos. Y se paga, quiere equiparar todo el valor, incluso que se trae acá, ese valor internacional. Entonces es un aumento sideral que es una transferencia de ingresos. Las empresas petroleras con una clara beneficio y estrategia de sectores enquistados en el Estado, representantes de estas empresas, y que genera un costo enorme, no solo en el bolsillo de la gente cuando vienen las tarifas, sino también en todo lo que es la competitividad empresarial. Argentina tenía salarios relativamente altos a nivel regional. Su matriz productiva y de costo es más o menos promedio. La ventaja estratégica que tenía era una energía barata, que la está perdiendo, ¿no? Entonces muchos sectores industriales van a tener problemas de competitividad por esta suba de el costo de la energía en la Argentina. Macri metió muchos decretos de necesidad de urgencia, pero después también negoció en el Congreso con distintos sectores de la oposición muchísimas leyes. Las leyes fundamentales, muchas, incluso después los jueces de la Corte Suprema, la revisión de la ley de medios, un montón de leyes terminaron yendo al Congreso y siendo votadas por sectores de la oposición. O sea, acá lo que hay es una negociación con distintos espacios de la oposición para que le voten leyes estructurales, ¿no? Con una idea también tácita, podemos decir, de acuerdo político entre sectores oficialistas y parte del arco opositor, de tratar de marginar y dejar en minoría al kirchnerismo como espacio, digamos, más declamatorio que de poder real en las dos cámaras, ¿no? En una negociación de recursos a cambio de votos y con una visión en cierta forma compartida del sector de la oposición y del oficialismo de hacer política marginando del debate a sectores identificados con el kirchnerismo, que en realidad es, podemos decir, el enemigo concreto y real del establishment en la Argentina, ¿no? O sea, es el monstruo al que no hay que dejar volver y hay que tratar de eliminar y sepultar para que nunca más pueda haber en la Argentina una posibilidad política real de gobierno popular. El modelo liberal argentino, digamos, es bueno, la forma desde la periferia primaria exportadora de la globalización, ¿no? Donde el lugar en el mundo nuestro sería en venderle materias primas a China, India, etcétera, que después le venden materias industriales a Europa y Estados Unidos, ¿no? Ese esquema de la globalización y la inserción internacional. Esa política donde la estrategia argentina era en sintonía con la visión norteamericana hasta Trump, y era integrarnos a través del Atlántico y Transpacífico, ¿no? O sea, Estados Unidos tenía hasta Trump una estrategia de inserción internacional donde en la competencia con China iban hacia una área de libre comercio que abarcara parte de Japón y de Asia en el Transpacífico y después Europa en el Transatlántico, ¿no? Ese era un poco el área donde europeos y norteamericanos pensaban tener un mercado relativamente reservado frente a la competencia china. La estrategia de Macri era claramente insertarse ahí, ¿no? O sea, es lo que había hablado con Obama, era lo que venía negociando. Tras el acuerdo con los fondos WITE se había ido a una reunión de la Alianza del Pacífico, que era la zona latinoamericana que estaba insertada en esta estrategia del Transpacífico, etc. Esta idea de insertar a la Argentina ahí como productora de materias primas tenía sintonía también con algunos grupos industriales argentinos, sobre todo Techin, que produce tubos sin costura a nivel internacional y que la competencia de los tubos chinos lo mata. Entonces Techin estaba impulsando también que Argentina vaya a esa alianza con Estados Unidos en esta área de libre comercio para protegerse de los tubos chinos y vender ahí. Y con sectores primarios que pensaban exportar productos en esa región. Esta política internacional de Macri queda medio en Orsay cuando aparece Trump, ¿no? Trump, en principio, hay que ver cómo evoluciona. El planteo es una ruptura de la globalización por derecha, donde sectores nacionalistas de Estados Unidos y también de Europa
quieren romper la globalización con un discurso, podemos decir, de derecha, antimigratorio, pero también antiglobalización en términos de las cadenas multinacionales de valor y de una vuelta a la industria nacional frente al made in global, podemos decir, ¿no? Y esto rompe las relaciones multilaterales y abre el bilateralismo como una nueva estrategia internacional. Ya el multilateralismo no es funcional a los pueblos del primer mundo y hay una reacción nacional, podemos decir, semifascista contra la globalización. En ese mundo, la estrategia de Macri hace relativamente agua y lamentablemente no se aprovecha eso para avanzar en acuerdos bilaterales a nivel regional, sino yo creo que se va a resolver de la peor manera. Hacer muchísimas concesiones en materia de comercial a cambio de vender un limón en el mercado norteamericano. O sea que la estrategia va a ser muy similar a lo que pasó en los años 30 en Argentina, cuando se rompió la globalización bajo la hegemonía inglesa y empezaron los nacionalismos proteccionistas de distintas potencias, y Argentina, para seguir vendiendo carne a Inglaterra, rifó un montón de concesiones en materia de transporte, de producción. Creo que lamentablemente Argentina va a ir a un acuerdo muy malo con los Estados Unidos y con Europa a cambio de tratar de sostener algunas exportaciones que con el creciente proteccionismo se le van a cerrar. Yo creo que la globalización tiene una de las patas en la exclusión social, ¿no? Porque como hay una competencia feroz entre las distintas naciones por ser quien es más competitivo, la base de la competitividad es la explotación y el deterioro de las condiciones de vida, y esto destruye empleos, ¿no? Porque si un tipo labura 1000 horas por 2 mangos, empleo que antes se generaba porque había menos horario de trabajo, te jubilabas antes, no sé qué, se pierde. Y entonces una de las caras de la globalización es la exclusión. Y dentro de los excluidos la gente tiene que sobrevivir. Y se inventa un trabajo, y esto es la economía popular, ¿no? Y Milagros Sala es una cara de esa economía de los excluidos que con apoyo de las políticas públicas le da cierto volumen y organización a la economía de los excluidos. Claramente es una economía, podemos decir, que convive con la globalización porque es una respuesta a la exclusión. Para transformarse en alternativa, digamos, tiene que tener una potencia. Yo creo que tiene que tener, obviamente, una base muy grande en la organización de los excluidos y otra base muy grande en la organización política para dar apoyo político y volumen y caudal a esas estrategias económicas que ojalá construyan una nueva utopía, podemos decir, surgida de esta Latinoamérica para dar respuesta a la exclusión social que impone el capital a nivel global.